Bueno, como decía el pastor, hoy es el día adecuado, indicado, el más indicado, porque cualquier domingo sería una buena oportunidad para que hablemos de la resurrección de Jesús. Y quiero hablaros de la importancia de la resurrección de Jesús. Fijaros, van a ir apareciendo por ahí algunos textos en la pantalla. Si yo no la veo, así es que espero que os vayan apareciendo. Pero fijaros, pensar por un momento en otras religiones, ¿no? En lo que creen otras personas. ¿Sabéis? Ninguna de esas religiones puede decir que quien la fundó sigue vivo. Pero los cristianos sí lo podemos decir. Podemos decir que Jesús sigue vivo. Murió, pero resucitó. La resurrección es la base del cristianismo. Jesús decía que era el Mesías. Lo podemos ver en Juan capítulo 11, versículos del 25 en adelante. Os aparecerá ahí en la pantalla. Hoy tenemos muchos textos, así es que os invito a que intentéis seguirlos ahí en la pantalla si no os da tiempo a buscarlos. Pero fijar lo que dice Jesús. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Recordáis la ocasión en que se dijeron estas palabras, verdad? Ayer lo veíamos en la película. Cuando Lázaro ha muerto, estas son las palabras que Jesús le dirige a Marta. Y cuando ha terminado de decirle estas palabras, le dice, ¿crees esto? ¿Que yo soy la resurrección y la vida? ¿Crees esto? Y me llama la atención la respuesta, porque Marta, fijaros lo que dice, sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios que has venido al mundo. Así es que la resurrección es una identificación especial de Jesús como el Hijo de Dios. También Pablo, hablando a los corintios, en la primera carta de los Corintios, capítulo 15. Estos días en el estudio de WhatsApp vamos a leer todo el capítulo 15 de Primera de Corintios, pero ahí nos habla de que la resurrección de Jesús es la base de nuestra creencia. Fijaros, si Cristo nos resucitó, vana es entonces nuestra predicación, no sirve para nada. Vana también es vuestra fe, no sirve para nada ni lo que yo os estoy diciendo, ni lo que vosotros creéis, si es que Cristo no resucitó. Y si Cristo no resucitó, versículo 17, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. Fijaros, Pablo va más allá, versículo 19. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Damos pena. Si esperamos en Cristo, damos pena. Pero dice, mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos. Primicias de los que durmieron es hecho. Es la base de nuestra fe, la resurrección de Jesús. Otro tema importante. Jesús anunció muchas veces que iba a morir y cada vez que anunciaba que iba a morir, anunciaba también que al tercer día iba a resucitar. Estuve buscándolo solamente en Mateo, así en una búsqueda superficial para encontrar un texto que dijese esto, me aparecieron 4 o 5 versículos que dicen lo mismo. Y por ejemplo en Mateo 20, 18 dice, he aquí subimos a Jerusalén y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y a los escribas. Le condenarán a muerte y le entregarán a los gentiles para que le escarnezcan, le azoten y le crucifiquen. Mas al tercer día resucitará. Eso era lo que Jesús anunciaba a sus discípulos. La resurrección nos demuestra el poder de Jesús y que es verdaderamente el Hijo de Dios. Dice en Juan capítulo 10, por eso me ama el Padre. Fijaros, porque yo pongo mi vida. Jesús entregó su vida en la cruz. Fue Él quien la entregó. Pero dice, para volverla a tomar. Tenía poder para entregarla. Tenía poder para volverla a tomar.
Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Fijaros, la resurrección. Si alguien os pregunta alguna vez, ¿qué es lo más importante de la fe cristiana? ¿En qué está basada la fe cristiana? Podéis decir con total seguridad que la resurrección de Cristo es la base de toda la fe cristiana. Explica la muerte de Jesús. ¿Por qué murió Jesús? Fue algo profetizado. Lo encontramos en los salmos, en las profecías. Fue la predicación principal de los apóstoles. Cuando los apóstoles empezaron a predicar, ¿sabéis? No predicaron que Jesús había andado sobre las aguas. No predicaron que Jesús había sanado a muchos. No predicaron que Jesús quitaba los demonios de la gente. Sí que predicaron todo esto, pero su énfasis principal era que había resucitado. Era el énfasis principal de los discípulos. Le crucificasteis, pero vuelve a estar vivo. Ese era el énfasis de la predicación de los apóstoles. Fue la causa de la venida del Espíritu Santo, cuando Jesús está de nuevo con sus discípulos después de haber muerto y después de haber resucitado. Es que les envía el Espíritu Santo. Certifica que Jesús es el Hijo de Dios. Así es que, bueno, es algo muy importante, hermanos, la resurrección de Jesús. Podríamos decir, en cuanto a la doctrina, es lo más importante que como cristianos creemos, la resurrección de Jesús. Además, tiene consecuencias la resurrección de Jesús. Fijaros, la muerte de Jesús fue, el pastor nos lo estaba diciendo ahora mismo, fue sustitutoria, fue en nuestro lugar. Allí nos reemplazó Jesús, ocupó nuestro lugar. Y fijaros lo que dice Pedro refiriéndose a esto. Llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero. ¿Sabéis? El madero era símbolo de maldición. Así es que está diciendo que Jesús se hizo maldición por nosotros. Dice, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Nosotros fuimos salvos por la muerte de Jesús. Y la resurrección de Jesús es lo que nos justifica. En Romanos dice muy claramente esto, Romanos 4. No solamente con respecto a él se escribió que le fue contada, se está refiriendo a la fe de Abraham, sino también con respecto a nosotros, a quienes ha de ser contada. Esto es, a los que creemos en que en el que levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y, fijaros, resucitado para nuestra justificación. La resurrección de Jesús es nuestra justificación. Si nosotros hemos sido justificados de nuestros pecados, eso solamente es porque Jesús ha resucitado de la muerte. ¿Sabéis? Otra consecuencia más. Esto se habla mucho y muchas veces en los funerales. Es el primero de muchos. Ese texto que os he leído antes de Primera de Corintios dice al final, en el versículo 20, mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos. Dice, primicias de los que durmieron es hecho. Es decir, Él fue el primero, pero ahora todos los que mueren creyendo en Jesús sabemos que seremos resucitados un día. La muerte ha perdido su poder. Ya no debemos vivir con temor a la muerte. Y esto hace que nuestro servicio en la iglesia sea mejor, que nuestro servicio en la iglesia sea eficaz, sea eficiente. No sé si alguna vez os habéis fijado ese versículo tan conocido en 1 Corintios 15, 58. Dice, así que hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Nuestro trabajo en el Señor no es en vano, nos dice este texto. Pero este texto está diciendo, así que, y este así que nos está hablando de la resurrección.
de Jesús. Os digo un misterio, versículo 51. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción, es decir, cuando resucitemos, y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Fijaros, ya no debemos vivir con temor a la muerte, ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado la ley. Mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así es que todas estas consecuencias y muchas más, hermanos, no podemos, por más que lo intentásemos, no llegaríamos a abarcar todo el significado de la resurrección de Jesús, pero esas consecuencias las tiene para nuestra vida. Así es que lo que procede ahora es que pensemos si realmente podemos estar seguros de la resurrección de Jesús. Os van a poner un artículo ahí, la cabecera de un artículo. Es de un periódico, yo diría, no sé ahora cómo están las ventas de los periódicos, pero yo diría que seguramente es de los más importantes de nuestro país. Es el periódico, justamente se llama El País. Ahí tenéis ese artículo, no lo podemos leer entero, yo lo estuve leyendo y os voy a leer una cita de este articulista. Dice: 20 siglos después, dice este hombre, la teología moderna se resiste a admitir la resurrección corporal de Cristo. Dicho de otra manera, los teólogos modernos, los teólogos liberales, los teólogos de hoy en día dicen que Jesús no resucitó en cuerpo. Esto es lo que dicen. Si buscáis por internet encontraréis, veremos algunos ejemplos más. Dice este articulista: la verdadera resurrección sería solo el símbolo de que la vida es más fuerte que la muerte, que nada muere para siempre, y que fue eso lo que Jesús enseñó a los suyos antes de morir. Esto es lo que está enseñando el hombre hoy en día. Lo podemos quitar de la pantalla, no nos convence. Pero eso es lo que el hombre está enseñando hoy en día. Eso es lo que, si buscáis, encontraréis. Pero la realidad es que Jesús resucitó en cuerpo. Lo vamos a ir viendo. Vamos a ver algunas evidencias. No me quiero alargar mucho, pero creo que es importante que como creyentes, ya que nuestra fe está basada, en primer lugar, en la resurrección de Jesús, sepamos qué evidencias tenemos de esto y podamos estar seguros y firmemente convencidos de que Jesús resucitó de los muertos. Mirad, incluso abogados, ¿recordáis aquella película, El caso de Cristo? Creo que algunos la hemos visto. Abogados han hecho investigaciones y han tratado el caso como si fuese un juicio, y los testigos y todos los que explican cosas como se trataría a un testigo en un juicio, para estar seguros de si los testimonios que tenemos de Jesús son fiables o no. Y cuando se hace este ejercicio, y el que quiera puede leer el libro, yo se lo puedo pasar, o puede ver la película, creo que también la tenemos por ahí, se llega a la conclusión, cuando uno lo investiga, de verdad, con rigurosidad, que Jesús resucitó de los muertos. Es un hecho probado. Fijaros, algunas evidencias. El cuerpo de Jesús había desaparecido. Esto es vital, hermanos. No se ha encontrado el cuerpo de Jesús. Si os ponen ahí las noticias, bueno, algunos artículos más que aparecen, aún hoy en día, 2000 años después, siguen buscando el cuerpo de Jesús. Y cada Semana Santa aparecen noticias como estas, de que se encuentran restos que podrían ser de Jesús. Siempre
Ahí, ¿eh? Siempre hay un par de noticias de estas, os las ponen ahí en la pantalla. No hace muchos años se escuchó en las noticias que habían encontrado una tumba que nunca se había descubierto y que podría ser que fuese la de Jesús y que allí había un osario con los huesos. También se habla, creo que es la segunda noticia que os he puesto ahí, que se ha encontrado la tumba de Caifás y que allí hay también unos huesos que podrían ser los de Jesús. Pero la realidad, hermanos, es que no se ha encontrado. Y podemos decir con certeza que no se va a encontrar. Algunos dicen, las mujeres que fueron a ver el cuerpo de Jesús se confundieron de tumba, se equivocaron de lugar. Pero pensemos por un momento en esta objeción. Son objeciones que, si buscáis un poquito, son clásicas, siempre se repiten y están ahí. Y por más que se han rebatido, pues el que no las quiere creer, no las cree. Pero fijaros, eran varias mujeres. ¿Vosotros creéis que una mujer, si va a un sitio, se puede equivocar? Pero iban varias mujeres al mismo sitio. Habían estado cuando José de Arimatea y Nicodemo ponen a Jesús en la tumba. Habían estado allí, viendo cómo se hacía eso. Se marchan a preparar los ungüentos y luego vuelven. ¿Creéis que se podrían haber equivocado? Además, acudían siendo ya de día. Además, después, ellas fueron a ver a los discípulos, a los apóstoles, y les dicen, no encontramos el cuerpo. Y ellos fueron a comprobar. Y sabéis, también se debieron equivocar, porque tampoco lo encontraron. Y aún Nicodemo y José de Arimatea, si hubiesen sabido dónde estaba, claramente lo habrían dicho. Otra de las especulaciones que se hace en este sentido, dicen, Jesús no había muerto realmente. Bueno, claro, le habían azotado, le habían clavado en la cruz y al final se desmayó y quedó allí y lo bajaron, pero no había muerto todavía. Luego lo pusieron en la tumba y con el frío de la noche, y esto pues como que revivió, ¿no? Algunos se ríen. La verdad es que suena bastante ridículo, ¿no? Porque pensáis por un momento que alguien al que han azotado, al cabo de, bueno, sabéis cómo eran, ¿no? Los azotes de los romanos, ¿no? Que el cuerpo quedaba completamente desfigurado, ¿no? Y el reo perdía muchísima sangre. Alguien que ha perdido tanta sangre, que se ha desmayado, lo ponen en una tumba y lo dejan allí 3 días y al cabo de 3 días sin comer ni beber nada y en esas condiciones se levanta y todos los que le ven les parece que ha resucitado y que puede mover la piedra esa tan grande que había en la puerta de la tumba para salir y eso. ¿Os parece? No tiene mucho sentido, ¿no? Pero algunos lo dicen así. Es más, cuando a Pilato le piden el cuerpo de Jesús, ¿sabéis lo que hace? Acude al centurión y le pregunta, ¿ya está muerto? Y sabéis, el centurión era un soldado romano. Podríamos decir, era un especialista en matar. Un especialista en ver si las personas estaban muertas. Estaba especializado en eso. Pensar que le iba el cargo en eso. Y él certifica. También tenemos el episodio del costado de Jesús traspasado por la lanza. Y nos dice Juan que brotó agua y sangre. Y los médicos dicen que el hecho de que brotase agua y sangre puede explicar incluso la muerte de Jesús, cómo ocurrió realmente, cuál fue el último episodio de la vida de Jesús. Y es que el corazón se rompe literalmente, se parte. Y por eso se acumula la sangre y el agua por otro lado. Así es que tenemos todas estas evidencias. Con todo, algunos dicen pues que Jesús solo se desmayó en la cruz y luego pues se reanimó. Otros dicen, los judíos fueron los primeros que dijeron esto, que los discípulos de Jesús habían robado su cuerpo.
La pregunta aquí es, ¿realmente los soldados que custodiaban la tumba de Jesús se habían dormido? Y habían ido los discípulos de Jesús y con silencio total para que los soldados no se despertasen, mueven esa piedra que pesaba toneladas. ¿Os imagináis mover una piedra de esas sin hacer ningún ruido? Por la noche. Es más, ¿os imagináis los discípulos viviendo esa mentira? Toda su vida, todo el resto de su vida, viviendo esa mentira, incluso muriendo por esa mentira. ¿Alguien moriría por una mentira? Otros dicen, son diferentes versiones de lo mismo, ¿no? Pero otros dicen que las autoridades, los romanos o los sacerdotes judíos, algunos, escondieron el cuerpo de Jesús para que no se volviese un lugar de peregrinación, para que no se hiciese. Pero cuando los discípulos empiezan a decir Jesús ha resucitado, si hubiesen tenido el cuerpo, lo hubiesen mostrado, ¿no? No sé si recordáis esa película, el viernes se la recomendaba a alguien, no sé a quién, a Irian y a Javier, creo. Esa película que se llama Reset, Resucitado, el soldado romano, cuando las autoridades empiezan a escuchar que Jesús ha resucitado, buscan el cuerpo de Jesús, pero no apareció. Así es que no se sostiene esta teoría de que el cuerpo desapareció por alguna de estas razones. La realidad es que Jesús resucitó y por eso no encuentran su cuerpo. Otra de las evidencias fueron los lienzos que los discípulos vieron cuando acuden a la tumba. Aquellos discípulos, dice en Juan capítulo 20 y versículos del 4 al 8, no sé si lo podrán poner ahí en la pantalla. Yo lo voy a buscar, no lo tengo aquí apuntado. Juan capítulo 20, versículos del 4 al 8, dice: corrían los dos juntos, los dos discípulos que acuden a la tumba de Jesús, pero el otro discípulo corrió más aprisa que Pedro y llegó primero al sepulcro, y bajándose a mirar vio los lienzos puestos allí, pero no entró. Luego llegó Simón Pedro tras él y entró en el sepulcro y vio los lienzos puestos allí y el sudario era la parte que se ponía en la cabeza, que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto con los lienzos, sino enrollado en un lugar aparte. Entonces entró también el otro discípulo, y habiendo que había venido primero al sepulcro, y vio y creyó. La posición de los lienzos era algo que les llamó tanto la atención que les llevó a creer, porque ponía en evidencia la resurrección de Jesús. No era algo, indicaba que Jesús había de algún modo traspasado aquellos lienzos, igual que cuando, sabéis, la crisálida de donde nace una mariposa, ¿verdad? Y sale y queda así como hueco, pues algo así debieron ver. Así es que los lienzos son otra de las evidencias. Otra de las evidencias es que el Señor fue visto. Jesús fue visto. En 1 Corintios capítulo 15 encontramos esos versículos que no sé si os los van a poner ahí en la pantalla, del 3 al 8. Dice: porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. Fijaros lo que hemos estado viendo hasta ahora, ¿no? La muerte, el sepulcro y la resurrección de Jesús habían sido profetizados. Pero fijaros, dice, entonces apareció a Cefas, a Pedro, y después a los 12. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún cuando Pablo escribió esto, y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, al hermano en la carne de Jesús. Después a todos los apóstoles. Y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí. Jesús se apareció a Pablo también en el camino.
de Damasco. Hay más apariciones de Jesús resucitado, consignado en los evangelios. Así es que tenemos la certeza de que Jesús fue visto y todos esos testigos estaban ahí y han quedado registrados. La última evidencia que vamos a dedicarle hoy, un poquito de tiempo, es que los discípulos fueron transformados. Pensad por un momento en aquellos discípulos. ¿Sabéis? Creían más en la resurrección de Jesús los sacerdotes, los que le habían crucificado, que sus propios discípulos. Los sacerdotes acuden a Pilato y le dicen: aquel dijo que iba a resucitar, así es que pon una guardia. Pero los discípulos, ¿sabéis qué hicieron? Se fueron y se escondieron. Estaban asustados. No creían. Cuando acuden a la tumba, no creen. Incluso sin verle allí, siguen sin creer. Y hasta que Jesús no se aparece en medio de los 12, no se convencen de esto. Pero sabéis, a partir de ese momento, su vida fue transformada. Y como hemos dicho, incluso la mayoría de ellos llegaron a entregar su vida diciendo que Jesús había resucitado. Hasta ese extremo fue que fueron transformados. Me gustaría que, antes de terminar esta reflexión, nos centrásemos en un ejemplo de esto, en un ejemplo que está puesto ahí en las Escrituras para que nosotros creamos que Jesús ha resucitado. Está en el capítulo 20 de Juan, y ahora sí os invito a que lo busquéis en vuestras Biblias, porque nos vamos a centrar un poquito más en este texto. En Juan capítulo 20, versículos del 24 al 31. Es una historia muy conocida, hermanos. Mirad, a partir del versículo 24. Pero Tomás, uno de los 12, llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Le dijeron pues los otros discípulos: al Señor hemos visto. Él les dijo: si no viere en sus manos la señal de los clavos, y metiere mi dedo en el lugar de los clavos, y metiere mi mano en su costado, no creeré. Ocho días después, estaban otra vez sus discípulos dentro, y con ellos Tomás. Llegó Jesús estando las puertas cerradas, se puso en medio y les dijo: paz a vosotros. Luego dijo a Tomás: pon aquí tu dedo, mira mis manos, y acerca tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. Entonces Tomás respondió y le dijo: Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo: porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Mirad, Tomás sabía la importancia de la resurrección de Jesús y no estaba dispuesto a creer en ello a cambio de nada. No estaba dispuesto a creer en ello sin estar completamente seguro. En caso de que la resurrección de Jesús fuese cierta, tenía que ser bien evidente. Era algo tan importante que debía certificarse. Y así lo dice: tengo que meter mi dedo, tocar las heridas de sus clavos y meter mi mano en ese costado que vi cómo traspasaban. Tomás tenía sus dudas, ¿verdad? Y el que más, el que menos, a veces tenemos dudas, ¿verdad? A veces podríamos decir: Tomás fue un incrédulo. Pero muchos de nosotros pasamos a veces por situaciones así. Y es importante, cuando alguien no cree, que intentemos discriminar por qué no cree esta persona. Mirad, hay quien no cree sencillamente por ignorancia, por desconocimiento. Hay alguien que a lo mejor no sabe nada de Jesús.
hay alguien que no conoce la historia, que no ha leído el Evangelio. Y esa persona no cree, porque no puede, porque no sabe. ¿Sabéis? Hay otros que no creen porque lo deciden así. Cuando creemos que Jesús ha resucitado, cuando creemos que Jesús es Dios mismo, esa es la conclusión a la que llega Tomás. Cuando Tomás se da cuenta que Jesús ha resucitado, reconoce que es Dios mismo, reconoce que es su Señor, que tiene implicaciones para su propia vida. Eso es lo importante. Pero ¿sabéis? Hay personas que conocen esto, pero permitidme que lo diga así, no quieren creer. ¿Sabéis por qué? Porque si creemos, tenemos que reconocer que Dios es nuestro Señor, que tiene autoridad sobre nuestra vida. Eso es lo que dijo Tomás. Señor mío, que tiene autoridad. Y hay personas que sencillamente no quieren esto. Quieren vivir su vida a su manera. No quieren creer. Prefieren tener libertad sexual. Prefieren tener libertad económica. Que nadie pueda coartarles, dicen, de hacer lo que les dé la gana. Pero si nosotros creemos que Jesús ha resucitado, eso implica que es nuestro Señor. ¿Os dais cuenta que si hablamos con una persona que no conoce, vamos a enfocarlo de una manera, pero si hablamos con una persona que sí conoce pero no quiere, el enfoque tiene que ser distinto, ¿verdad? Luego hay otras personas en que la duda sencillamente forma parte de un proceso de maduración. Este también es el caso de Tomás. Él dudó, pero en su duda le llevó a investigar y le llevó finalmente a creer y a que su fe se fortaleciera. También hay veces, hermanos, y esto os lo digo con mucha pena, porque esto lo vemos a menudo, y es que pequeñas decisiones tomadas día a día, equivocadamente, nos llevan a alejarnos del Señor. Aquel hermano que dice, hoy estoy tan cansado que no voy a ir a la iglesia. Y empieza faltando a una reunión un día. ¿Qué gravedad tiene esto? Pero luego otro día hay otra razón, otro día hay otra razón, y esta persona que se dice creyente, pasado el tiempo, sin saber muy bien cómo, se ha enfriado y ya no tiene interés en las cosas del Señor. Y son pequeñas decisiones o grandes decisiones a veces tomadas equivocadamente. Así es que cuando tomamos decisiones de este tipo, tenemos que ser muy prudentes. En otros casos puede ser que la duda o la incredulidad venga por una crisis existencial. Alguien que sufre un trauma, se muere alguien muy cercano, quizás un hijo, un padre, un esposo, una esposa, una enfermedad grave. Y esto nos lleva a veces a dudar de si el Señor nos ama. Así es que cada situación requiere un enfoque diferente. Entonces, pensemos por un momento en la situación de Tomás. ¿Cuál era la situación de Tomás? Mirad, Tomás había seguido a Jesús, había dejado todo por seguir a Jesús, como los otros 12. Habían dejado todo. Habían dejado su trabajo, habían dejado su familia y habían seguido a Jesús. Por 3 años habían ido a todos los sitios a donde había ido Jesús. Habían llegado a confesar y a convencerse de que Jesús era el Salvador que Dios había enviado para rescatar a su pueblo. Habían creído que Jesús era el Mesías. Y entonces, pasados estos 3 años, el Mesías recibe la maldición de Dios, porque la muerte en cruz, en la palabra, se nos dice que era maldición de Dios, clavado en madero. Así es que Tomás lo que tiene es un desencanto
del 15. No sé si alguna vez alguien os ha decepcionado de una manera muy fuerte. Esto es lo que tenía Tomás. Jesús había decepcionado a Tomás de esta manera tan fuerte al morir en la cruz. Así es que a Tomás ya no le podemos ir con milongas, ya no podemos intentar convencerle de nada. Ahora dice, yo lo tengo que ver, yo lo tengo que tocar. En el versículo 20, no lo hemos leído, Juan 20:20, Jesús está diciendo a los discípulos algo muy importante. Esto es antes de encontrarse con Tomás. Y es importante que lo veamos porque a veces pensamos que Tomás era el más incrédulo de todos. Pero los 11 pasaron por el mismo proceso que Tomás. Fijaros lo que dice el versículo 20. Cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado. Esto se lo mostró Jesús a los otros 10, sin estar Tomás. Es decir, que todos los 10 y también Tomás necesitaron las mismas evidencias. Aquella persona que estaba en medio del círculo de los discípulos realmente era Jesús. No era alguien distinto que se hacía pasar por Jesús. Las señales en sus manos, donde habían estado los clavos, la herida en el costado, era algo que identificaba claramente a Jesús. Además, Jesús tiene un cuerpo real. También hay muchos que después han dicho, no, bueno, era un espíritu, era... No, Jesús tenía un cuerpo real. Incluso en algunos textos, cuando los discípulos estaban asombrados, dice que para que creyese les dice, darme de comer. Y comió allí con ellos. No era un fantasma, ni era un espíritu, ni nada de esto. Era una persona real. Era una resurrección en cuerpo. ¿Os acordáis del artículo que hemos leído en El País? No era simbólico. Era una resurrección real del cuerpo de Jesús. Si comparamos el versículo 19 con el versículo 16, con el versículo 26, si lo tenéis ahí en vuestras Biblias, veréis que se repiten el 19 y el 26, porque Juan nos quiere hacer ver que lo mismo sucedió dos veces. La primera vez no estaba Tomás, la segunda vez sí estaba Tomás. Pero si leemos esos dos versículos, veréis que se repite la misma situación. Todo sucede exactamente de la misma manera. Pero la diferencia es que en una ocasión no estaba Tomás y en la otra sí. Pero nos sorprende las palabras de Jesús hacia Tomás. No sé si alguna vez os habíais fijado en esto. ¿Cómo sabía Jesús lo que Tomás había dicho? ¿A quién se lo había dicho Tomás? No se lo había dicho a Jesús. Tomás no le dice nada a Jesús. Se lo dijo a los otros 10. Pero Jesús sabía las palabras de Tomás. Esto nos habla de la omnisciencia de Jesús. Y fijaros que sobre cada frase o cada objeción de Tomás, Jesús da una respuesta. Tomás dice, si no veo en sus manos la señal de los clavos, y Jesús le dice, mira mis manos. Tomás dice, ¿y meto mi dedo en el lugar de los clavos? Y le dice, pon aquí tu dedo. Y Tomás dice, ¿y meto mi mano en su costado? Y Jesús le dice, y acerca tu mano y métela en mi costado. Definitivamente no creeré, dice Tomás. Y Jesús le responde, y no seas incrédulo, sino creyente.
Para cada exigencia de Tomás hay una respuesta de Jesús. Tomás ha tenido una semana entera para pensar en lo que significa que Jesús haya resucitado. Los otros 10 le habían dicho, hemos visto al Señor, sí ha resucitado, es verdad. Y pasa una semana hasta que se vuelven a reunir. ¿Y qué pensó durante aquella semana Tomás? ¿Qué debió pasar por la mente de Tomás? Quizás recordó aquella vez en que Jesús había dicho, ¿tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? O quizás Tomás recordó aquella ocasión en que Jesús dijo, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. O quizás Tomás había reflexionado en esta frase de Jesús. De cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. O aún otra. Fijaros que todas son frases en que Jesús se está identificando como Dios mismo. De cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Tomás tuvo una semana para reflexionar en todo esto. Y cuando Juan termina de escribir su evangelio, ¿sabéis? Es como el que cierra un círculo. Al principio del evangelio Jesús ha dicho, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Y ahora, al final del evangelio, nos dice de Jesús, estas cosas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Esta es la finalidad de Juan, lo hemos visto muchas veces al escribir de Jesús. La fe no es algo que no tenga base. Al contrario, tiene una base fiable. Y el ejemplo de Tomás está ahí para nuestra fe, para fortalecer nuestra fe. No es que la clase de fe de Tomás sea de segunda clase. No es eso lo que está diciendo Jesús al decirle, bienaventurados los que no vieron y creyeron. No, está diciendo, el hecho de que tú hayas mostrado estas dudas va a hacer que todos los que vengan detrás de ti puedan creer basándose en tu testimonio. La terquedad de Tomás, si me permitís la expresión, de no querer creer sin verlo, es lo que hoy en día nos ayuda a realmente nosotros poder creer. Entonces, hermanos y amigos que nos visitáis, la alternativa que nos ofrece la palabra, la alternativa que nos ofrece Tomás, solamente es una. Confesar como Él y decir, Señor mío y Dios mío. Reconocer que Jesús es realmente Dios y que es realmente el que tiene autoridad para gobernar nuestra vida. Eso es lo que quiere decirle a Jesús, Señor mío y Dios mío. Pues que todos los que estamos aquí seamos capaces de reconocer esto, que Jesús es nuestro Señor y que Jesús es nuestro Dios. Que el Señor os bendiga, hermanos.